Hola queridos aventureros, soy John. Bienvenidos a otra noche de historias y aventuras compartidas. Esta noche vamos a regresar a la Tierra Media y nos pondremos en la piel de Aragorn. Tal vez también lo conozcan por otros nombres, como Trancos y Elessar. Es un hombre de pocas palabras y muchos misterios, pero es tan famoso como cualquiera. Imagínense esto, es una noche lluviosa en una pequeña y tranquila taberna en la comarca. Aragorn está allí, apoyado contra la pared con esa media sonrisa fácil suya, el humo de la pipa flotando a su alrededor. Está bajo tierra, por supuesto, vigilando a los hobbits junto con los otros exploradores de Dúnedain. Pensarías que es solo otro turista tal vez, pero debajo de esa capa y capucha hay un héroe de su tiempo. Para mí personalmente, Aragorn realmente uno de los primeros personajes que realmente traté de seguir mientras crecía. Es leal, valiente y con un profundo sentido del respeto, y si disfrutas de estos cuentos y mantienes los fuegos de los Dúnedain encendidos y el camino bien provisto ahora es el momento de acurrucarse, ponerse cómodo, tal vez tomar algo caliente para beber, y comencemos con la historia de Aragón en el año de la Tercera Edad, 2931, entre las tierras salvajes y los susurros del norte, nació un niño de Artorn Tey, el líder de los Dúnedain. Era una hora tranquila bajo una luna moribunda, pero los pocos que estaban presentes sabían que habían presenciado algo de extraña y sagrada importancia porque este niño llamado Aragorn no era simplemente otra alma que venía al mundo, era una chispa de la vieja sangre, un destello de esperanza en una era borrosa por las sombras. La madre de Aragorn, Gil, corrió y lo abrazó. Cerca de ella con un orgullo feroz y la protección de una madre, pero de pie, a su lado, en la tenue luz de la casa, había una figura de mayor edad y comprensión. La abuela de Aragón, Jaan. Su mirada se clavó en el niño con una intensidad que nadie se atrevió a perturbar porque había algo en su mirada, algo que hablaba de un futuro conocido solo por los sabios en una voz baja como el giro de una rueda antigua. Murmuró una extraña profecía. Este niño, dijo, un día llevará sobre su pecho una piedra verde, un signo de esperanza para nuestro pueblo. Las palabras sostuvieron el aire quieto como si hubieran dejado una marca en él. Algunos afirmaron más tarde que un escalofrío los recorrió cuando ella habló de las ondas del lejano pero inminente destino, pero esta profecía no nació de visiones ociosas. Muy al oeste, en Valinor, una piedra de belleza esmeralda, una vez había sido creada por la mano de la poderosa piedra élfica, o Ayesar. Se la llamaba una gema famosa entre los elfos por su poder para curar y mantener su color tan puro y vivo como los bosques vírgenes de la Tierra Media. La leyenda cuenta de su viaje a través de tierras y manos finalmente pasadas a Gadriel, señora de Lolorien, por el propio Gandalf, y en ese momento, en la silenciosa penumbra del hogar de Aragón, el hilo de esa leyenda se enroscó alrededor del destino del niño. Así fue que la vida de Aragón comenzó no en los salones de los reyes sino en el simple y áspero hogar de los Dúnedain, un pueblo que ahora estaba separado y oculto. Eran guardianes del norte, que vivían en vigilancia, llevando los restos de una antigua herencia desde el principio. El peso del legado se aferraba a él, y aunque Aragorn no sabía nada de esto en su infancia, el mundo ya parecía mirarlo con ojos ansiosos. Era un niño, un recipiente de historia y esperanza cuyo relato un día se contaría en canciones y leyendas, pero el destino no sería amable ni simple, y el camino de Aragorn no se estableció en suaves colinas, sino a lo largo de caminos largos y oscuros y senderos.
accidentados, y así en el corazón de las tierras ocultas de su pueblo el viaje del llamado Elizar, aunque todavía desconocido, comenzó cuando las estaciones cambiaron y las hojas del norte pasaron del verde al dorado. Aragón creció de bebé a niño pequeño, de ojos brillantes y curiosos, pero las sombras, siempre presentes y vigilantes, se reunieron en silencio. Los orcos vagan por las colinas y los bosques con una furia renovada, agitada por una voluntad oscura que perturbó incluso al más sabio de los exploradores. Arthorn, a quien recordarás como el padre y jefe de Aragón, era valiente e inflexible, y asumió su trabajo sin dudar, liderando a su gente con la fuerza de antaño. Entonces llegó el día fatídico. Aragón tenía apenas 2 años cuando su padre partió en otra patrulla para proteger sus tierras al frente de su compañía, Arturo. Se adentraron en las profundidades de la naturaleza, donde el mal era más fuerte, y allí, en medio de un choque brutal, la flecha de un orco dio en el blanco, alcanzando el ojo de Ahorn y acabando con su vida. La noticia de su muerte llegó a la ciudad con el silencio de un viento frío, y una tristeza silenciosa se apoderó de los Dunaden. Habían perdido a un líder y Gilán había perdido a su marido. Pero ella sobrellevó su tristeza con una dignidad digna de la esposa de un jefe, y su corazón y su mente se volcaron hacia el futuro de su hijo. Con la muerte de Ahorn, el sabio Elrond de Rivendell, un señor elfo de gran sabiduría y poder, tomó una decisión: ofreció su valle oculto como refugio para el joven heredero Rivendell, o Imladris, como lo llamaban los elfos, como un lugar intacto por la sombra, un refugio enclavado entre antiguos picos y frescos ríos donde el tiempo parecía más benévolo, y así madre e hijo viajaron a Rivendell, ocultos a la atenta mirada del enemigo. Cuando llegaron, Gilán fue recibido por el bondadoso y poderoso Ilan, cuyos ojos vislumbraron mucho más allá del momento presente mientras el señor tomaba a Aragón bajo su cuidado. Gilán, aunque agobiada por el dolor, miró a su hijo con el orgullo de una madre. No podía conocer la plenitud de su destino ni las pruebas que le aguardaban, pero intuía que Rivendell sería el refugio que necesitaba, un lugar donde podría crecer. Ilan le dio a Aragorn un nuevo nombre. Estel, que significa esperanza en la lengua de los elfos, debía protegerlo de los ojos siempre escrutadores del enemigo. El verdadero linaje de Aragón se mantuvo en secreto, crecería como Estelle, sin conocer la carga de su herencia ni la antigua sangre que corría por sus venas. En cambio, creció entre la gente hermosa bajo la belleza eterna de Rivendell, rodeado de historias de antaño sobre Valinor, sobre Barón y Luan, y sobre las guerras que habían dado forma a la Tierra Media. Su mente se crió con historias de coraje y sacrificio, y su corazón se templó con el conocimiento y la paciencia de Elrond. En Rivendell, Estelle prosperó. Era un chico divertido y travieso, pero había cierta madurez en él, una especie de corriente subyacente de la fuerza y la dignidad que un día lo definirían. Aprendió las costumbres de los elfos, sus artes y conocimientos, y atravesó libremente el valle. Bosques salpicados de sol y piedras cubiertas de musgo, a menudo se le unía el gemelo de Ilan. Sus hijos Eloy y Elan, quienes, como hermanos mayores, lo llevaron en pequeños viajes más allá de las fronteras de Rivendell, enseñándole el manejo de la espada y el arco, el secreto del bosque y el nivel de vigilancia necesario de quienes vigilaban el norte. Estelle se convirtió en un ser querido en Rivendell, un hijo de elfos y hombres, pero la sombra nunca abandonó realmente su vida. Era nieto de reyes, y los gays del enemigo siempre vigilaban los lugares ocultos del mundo,
pero por ahora él era simplemente un niño inconsciente del camino que lo esperaba más allá del pacífico velo de Rivendell. Los años pasaron como hojas flotando en un río, y Estelle creció de un niño a un joven de 20 años. La serena belleza de Rivendell con sus arroyos iluminados por la luz plateada y sus árboles susurrantes se había convertido tanto en su hogar como la sangre en sus venas. Se había vuelto experto en muchas cosas: esgrima, leyes, el arte del rastreo, todo enseñado por elfos cuyo conocimiento se remontaba a eras anteriores a que los hombres hubieran despertado. Pero a pesar de todo su entrenamiento y conocimiento, sintió una brecha en su propia historia, un misterio tácito que lo eludía a cada paso. Una tarde, después de regresar de un viaje con el Royd y el Adán Estel, fue llamado por Ilan, el señor elfo, y se paró junto a una ventana, mirando el valle bañado por la suave luz del sol poniente. Había una solemne distancia en su mirada. Fue entonces cuando pronunció su verdadero nombre, le habló de su padre y le entregó los tesoros de su casa. Ilan respiró profundamente y dijo: «No soy tu padre, pero te amo como a un hijo. Para mí, eres precioso más allá de toda medida. Te digo esto ahora porque tu destino es uno de grandes hazañas y peligro. Eres el heredero de Aa, no solo por ti mismo sino para servir al bien mayor de la Tierra Media». Como parte de esta noticia, Elrond le presentó a Aragorn dos reliquias heredadas de su noble linaje, los fragmentos de Naril y el anillo de Barair. Los trozos de Naril, una vez una gran espada ahora rota, yacían envueltos en tela, brillando suavemente con una luz fría. Español habían sido manejados por su antepasado Elendil en la batalla contra Sauron y habían sido utilizados para cortar el anillo de su mano, y aunque la espada se había roto, era un signo de gran poder. El anillo de Barair, elaborado en una era lejana, se había transmitido a través del linaje de Isildur. Era una banda de plata con forma de dos serpientes con ojos verdes coronadas con flores doradas, una devorando y la otra sosteniendo una corona. Estos tesoros pertenecen a tu casa, Ilan, dijo su mirada firme en tus manos. Son más que restos, son la esperanza de tu pueblo. Pero recuerda, Aragorn, aún no eres su rey que debe ganarse, no simplemente reclamarse. Aragorn tomó el anillo y los pedazos de su vida habiendo cambiado para siempre. En los días siguientes, Aragorn caminaría hacia el bosque, se sintió atraído hacia un claro oculto, y allí, bajo el dosel, comenzó a cantar. Era una canción de Barón Iluán, un cuento que conocía desde la infancia. En la historia, un hombre humano había ganado el amor de una doncella elfa a través de la valentía y el sacrificio, desafiando tanto a la muerte como a la oscuridad por ella. Mientras cantaba, apareció una figura, caminando suavemente a través del claro. Su presencia era como la luz de las estrellas que llegaba a la tierra, brillante y etérea. Ella vestía un vestido de plata y azul, su cabello oscuro como la medianoche y sus ojos claros como un cielo sin nubes. La voz de Aragorn tartamudeó porque pensó que estaba atrapado en el encanto de un sueño. Pensó que su Lúthien había renacido en belleza y gracia, pero en verdad era la hija de Arn Eldin, que acababa de regresar de la tierra natal de su madre, Lothlán, donde había estado visitando a su abuela Galadriel. Aragorn supo entonces que había encontrado a la que sostenía su corazón. Ella era su destino, tan entretejida en su vida como el nombre que ahora llevaba, pero Ilan, sabio y vigilante, no daría la mano de su hija a la ligera. Ningún simple jefe humano podía casarse con la hija de un señor elfo, y así, cuando los días de su juventud se desvanecían,
Aragorn se preparó para recorrer un camino que lo llevaría lejos de Rivendell a través de tierras de belleza y peligro, mientras adoptaba la vida de un explorador, despidiéndose de Hilan, su madre y de Ilan. Aragorn partió hacia el desierto. Vestía una capa de tonos terrosos unida a un broche de plata en forma de estrella. En sus viajes era conocido por muchos nombres: Trancos, el peregrino gris o simplemente el explorador, una figura solitaria que se movía desapercibida a través de las tierras de las que pocos conocían su verdadero linaje, pues los Dúnedain eran un pueblo errante. Desvaneciéndose en la leyenda, su presencia en el mundo se sentía solo en susurros, historias de su vigilancia contra las fuerzas oscuras. En el año de la Tercera Edad, 295-6, su camino se cruzó con el de Gandalf. El chico tuvo un encuentro casual que demostraría ser de gran importancia. Juntos, el explorador y el mago compartieron historias e intercambiaron secretos de la naturaleza y hablaron sobre la sombra. Al alzarse una vez más en el este, su amistad se fortaleció porque compartían un objetivo común. Unidos por la lealtad a los pueblos libres y una comprensión tranquila de los sacrificios necesarios para protegerlos a través del consejo de Gandalf, Aragorn llegó a conocer una tierra extraña al oeste de la comarca, un rincón tranquilo de la Tierra Media ocupado por hobbits, un pueblo en gran parte intacto por los problemas del mundo. Lo que lo intrigó, volvió su mirada atenta hacia esta tierra. Los hobbits, que habían aprendido sus fronteras, sus caminos y las sencillas costumbres de sus gentes, lo conocían solo como Trancos, un anciano viajero que atravesaba sus tierras y que a menudo se adentraba solo en lugares salvajes donde ni siquiera los más fuertes se atrevían a atacar. Desde las escarpadas tierras del Ardor hasta las montañas de las montañas nubladas, exploró con la facilidad y el sigilo de alguien versado en los senderos ocultos y los pasos secretos de la Tierra Media, a veces en compañía de sus parientes. Entonces, en el año 2957 de la Tercera Edad, los exploradores Dúnedain recibieron un nuevo llamado que los atrajo hacia el sur, hacia los reinos de los hombres. Fue en Rohan, entre los Rohirrim, donde entró por primera vez en servicio como guerrero, aunque pocos lo conocían por lo que era entre ellos. Era simplemente un extraño alto, figura con ojos agudos y manos rápidas. Cabalgó entre sus filas y se ganó su confianza, ganándose el respeto de su rey Fel, aunque no llevaba corona ni símbolo de su nacimiento desde Rohan. Aragorn fue a Gondor, la tierra de sus antepasados, donde sirvió bajo el mayordomo Elan II, pero incluso aquí mantuvo su verdadera identidad oculta, porque su objetivo aún no era reclamar sino servir entre los hombres de Gondor. Se hizo conocido como Thorongil, que significa águila de la estrella, un nombre influenciado por la estrella de plata que llevaba en su capa. Luchó como un león, liderando a sus hombres en batallas contra las fuerzas oscuras que amenazaban la tierra. El cuidador confiaba en él y adoraba a aquellos a quienes dirigía, pero entre ellos uno comenzó a desconfiar de Eldenier, el hijo de Etel, un hombre de profundo orgullo. Dene sintió el misterio en Aragón, tal vez incluso supo que era el heredero de su antiguo señor, y comenzó a desconfiar de él, pensando que este extraño y Gandalf los G.Y. conspiraron juntos para debilitar su futuro reclamo a la administración. Pero Aragorn no tenía ambiciones más allá del servicio, y solo buscaba defender al pueblo de Gondor de la creciente oscuridad. Cuando el administrador de Gondor temió un ataque inminente de Mordor, Aragorn ofreció consejo. Con el consejo de Gandalf advirtió de un peligro que acechaba en el sur: el corsario de Umar, una amenaza ignorada durante mucho tiempo. Elan escuchó,
Regalándole una pequeña flota en la oscuridad de la noche, Aragón dirigió una incursión arriesgada en bar, quemó los barcos del corsario y mató al capitán del refugio. La victoria fue rápida con pocas bajas de su lado, y Aragorn habría regresado a Gondor es un héroe, pero no hizo el viaje a Minas Tirith para recibir los elogios de los que había salvado. En su lugar dejó un mensaje de despedida hablando de trabajos que lo llamaban a otro lugar y desapareció como un espectro huyendo ante la luz. Los hombres de Gondor se quedaron asombrados y consternados por sus historias de Thorongil extendiéndose por tabernas y habitaciones, pero el viaje de Aragorn estaba lejos de terminar, y su camino se extendía hacia tierras del este y el sur mientras buscaba comprender los corazones de los hombres, tanto buenos como malos, y aprender las tramas y los dispositivos de quienes servían al Señor Oscuro. Vio directamente el dominio que Sauron ejercía sobre las mentes de los hombres. Fue a lugares donde las estrellas eran extrañas y excavó en las mentes enanas de Moria. En 2980, Aragón fue a Lothlórien, y allí vio a Arwen. Una vez más, Aragón le dio el anillo de Barahir, la valiosa reliquia familiar que había recibido en su 20º cumpleaños en la colina de Seren Amroth. Con el mundo tranquilo a su alrededor, Arwen tomó su decisión. Ella se prometió a él decidiendo dejar atrás su inmortalidad élfica sabiendo que eventualmente envejecería a su lado, pero Ilan no había cambiado de opinión, amaba a Aragorn como a un hijo, sí, pero también era un padre, y sabía lo que significaría la elección de Anne si se casaba con un mortal, asumiría el destino de un mortal, y la perdería para siempre, así que el inmortal Ilan dijo que solo daría su bendición si Aragón se convertía en rey de Gondor y Anna. Ilan quería estar seguro de que si Arwen se rendía para siempre, sería por un futuro que valiera la pena su sacrificio. También se preocupaba por su felicidad, temiendo el dolor de sobrevivir a su propia familia y la angustia de ver a Aragón morir en el año 3001 de la tercera edad. Su camino se cruzó una vez más con el de Gandalf el dios que llevaba tiempos inquietantes. El mago había comenzado a pensar que el anillo encontrado por Bilbo Baggins, un hobbit de la comarca, no era una baratija de todos los días, sino el anillo mismo. La fuente de la malicia y el poder de Sauron se perdieron durante siglos, pero su amo nunca los pasó por alto. El enemigo buscó el anillo y, si lograba poner sus manos en él, toda esperanza quedaría destruida. Las sospechas del mago, aunque no probadas en ese momento, fueron suficientes para poner a Aragón en una nueva y peligrosa misión. Cazaría a Gollum, la criatura que había tenido el anillo antes. Bilbo, y cuyo conocimiento podría ser la clave para conocer el alcance total del peligro, pero Gollum era escurridizo y se filtraba como una sombra en las grietas secretas de la Tierra Media. Aragorn lo rastreó desde las montañas nubladas hasta los pantanos cerca del bosque negro, siguiendo susurros e historias, huellas débiles en el barro y señales de una criatura que vivía en la oscuridad. La búsqueda tomó años y Gollum siempre parecía estar fuera de su alcance. Finalmente, en 307, la persistencia de Aragón dio sus frutos. Atrapó a la criatura Gollum en las sombrías y desoladas aguas muertas, un lugar donde los espíritus de los guerreros muertos hacía mucho tiempo rebosaban bajo la superficie del agua con rostros pálidos y fantasmales. Gollum luchó con la desesperación de un animal acorralado, pero Aragorn lo sometió. La cosa era miserable y lastimosa, y tenía los ojos muy abiertos y angustiados. Aragón sintió tristeza y repulsión por él, porque allí había un alma completamente destruida por su deseo por el anillo, un espejo de lo que cualquier humano podría llegar a ser bajo su hechizo con Gollum en sus manos.
Aragorn comenzó el largo viaje hacia el norte. Se movieron al amparo de la noche, evitando caminos y senderos conocidos, porque sabía que la mirada de Sauron siempre estaba buscando, y la presencia de Gollum, por miserable que fuera, podía atraer la atención del enemigo. Cruzaron el Anduin en el paso de San, un tramo traicionero del río, y siguieron adelante a través de los bosques de Fangorn. Desde allí pasaron a las fronteras de Lothlán, donde los elfos, al enterarse de su objetivo, enviaron un mensaje a Gandalf. Por fin llegaron al reino de Tandel, rey del reino de los bosques, y Aragorn confió a Gollum a los elfos para su seguridad, pues aunque la criatura estaba atada y cautiva, Aragorn sabía que la mente de Gollum era un laberinto de traición impulsado por sus propios anhelos insidiosos. Los elfos del Bosque Negro lo protegerían hasta que Gandalf pudiera preguntarle. Aragorn regresó al oeste, guiado por informes de sombras agitadas. Su reloj lo llevó a las fronteras de la comarca, mientras que yo había dicho antes que los hobbits lo conocían como Trancos, un cazador del norte. Sabían poco de su verdadero objetivo ni de los peligros que enfrentaba para mantener su tierra a salvo. La comarca no había sido tocada por la guerra ni por la sombra, un lugar de amor y sencillez, y Aragorn sabía que valía la pena proteger su inocencia a cualquier precio. Aragorn se encariñó con las ondulantes colinas y los verdes campos de los pintorescos pueblos y la bulliciosa ciudad donde los hobbits vivían sus vidas sin pensar mucho en los problemas del mundo exterior. A finales de septiembre de 318, recibió el mensaje de Gandalf. Frodo Bolsón había abandonado la comarca con el anillo en la mano. Había llegado el momento de mostrarse plenamente, de dejar de lado el disfraz de simple explorador y asumir el papel de protector. Aragorn viajó rápidamente a Bree, donde se cruzó con Frodo y su compañero de cabalgatas. No estaban haciendo un buen trabajo para pasar desapercibidos, especialmente cuando Frodo desapareció accidentalmente de la vista en la sala común, lo que provocó un revuelo entre los clientes. Aragorn conocía la gravedad de la situación, la locura de llamar la atención en tiempos tan peligrosos, llevándose a Frodo aparte. Le contó el peligro que los perseguía. Los jinetes negros, los 9 estaban cerca, y su objetivo no era nada menos que, por cierto, tengo un video completamente diferente que cubre a los jinetes negros o los Nazgûl, como también se les conoce, así que míralo si quieres una inmersión profunda en la historia sobre ellos. Pero volviendo a él a través de la colina y el bosque hueco y la llanura, Aragorn lideró a los hobbits, sus sentidos alerta a cada susurro de peligro, cada señal de persecución. Su plan era guiarlos a la cima de los vientos, donde esperaba ver a Gandalf o alguna señal de su camino, pero en esa colina fatal fueron emboscados, y Frodo cayó bajo la terrible espada del rey brujo. Herido por la espada de Morgul, Aragorn luchó contra los espectros del anillo, llevando fuego para hacerlos retroceder, pero la herida dejó a Frodo más débil, su vida se deslizó mientras la oscuridad se infiltraba en él. Su viaje se convirtió en una carrera contra el tiempo mientras Aragorn cuidaba a Frodo con amor incansable mientras seguía liderando a los hobbits. Por fin, cuando la esperanza parecía casi perdida, se encontraron. Por Glorfindel, un señor elfo de gran poder, que cabalgó con Frodo rápidamente. A Rivendell. En Rivendell Frodo fue curado, o al menos tan curado como podía ser, de una herida de espada mortal. El viaje de Aragorn a Rivendell lo puso cara a cara con una tarea más grande que cualquiera que hubiera enfrentado. Hasta ese momento el concilio de Ilan se había reunido, una reunión de pueblos libres,
cada uno trayendo historias de su parte del mundo, de tierras sombrías y nubes oscurecidas por el mal. De lejos habían venido elfos, enanos, hombres e incluso los hobbits, que eran los más pequeños pero sostenían la carga más pesada de todas. Mientras el consejo discutía sobre el destino del anillo único, se hizo evidente que solo había un camino a seguir. El anillo debía ser destruido, y solo en los fuegos del monte del destino podría deshacerse. Pero este viaje al corazón de Mordor no era uno para que un solo ser lo enfrentara solo, y así se formó una comunidad. Una compañía de 9, unidos por un propósito compartido. Aragorn, por supuesto, estaba entre ellos, no solo como luchador sino como guía y guardián. Juró defender al portador del anillo y ver la búsqueda hasta el final sin importar el costo. En preparación para el viaje, los fragmentos de Narell fueron llevados ante él y Odin Smith se puso a trabajar para reforjar la vieja espada de sus antepasados. Después de 3 milenios, la espada fue hecha de nuevo, llevando el nombre de Llama Natural del Oeste. Era un arma de artesanía incomparable, una que se adaptaba al aire de Isildur. Su camino los llevó primero a través de lo salvaje, moviéndose hacia el sur bajo la sombra de imponentes montañas, y pronto la compañía se encontró presionada contra el cruel invierno. Los vientos del Cuerno Rojo pasan a través del frío intenso. Se hizo evidente que el paso no cedería. Al no tener otra opción, Gandalf eligió el camino a través de Moria, un antiguo reino enano ahora envuelto en oscuridad y ruina. Aragorn habló en contra de esta elección porque tenía un miedo antiguo e inquebrantable de Moria, un recuerdo del mal pasado de cuando había estado allí por última vez, pero su voz fue ignorada, y así descendieron a las profundidades de la tierra, a los salones de piedra de una era perdida. Las mentes de Moria eran un laberinto de leyes olvidadas donde columnas antiguas se extendían hasta que desaparecían de la vista y criaturas invisibles se agitaban en la oscuridad, y allí en lo profundo se encontraron con el Alok Duransvagne, una criatura de llamas y sombras. En esa feroz lucha, Gandalf cayó, por supuesto. Aragorn sintió el peso de la pérdida de su viejo amigo como una herida en el corazón, pero el resto de los miembros del grupo lo miraron, y él estuvo a la altura del desafío de asumir el papel de líder en la muerte de Gandalf. Su viaje los llevó a Lothlórien, el bosque dorado donde la dama Galadriel los recibió en su presencia. Aragorn sintió una extraña familiaridad, porque ella le habló como alguien que conocía el camino que debía recorrer. Le dio la piedra élfica, una piedra verde, la gema que se convertiría en un símbolo de su reinado y el nombre por el que un día sería conocido Elizar. La comunidad abandonó Lothlórien, y cada uno de ellos trajo regalos que los guiarían y protegerían en las pruebas venideras, pero la unión de la comunidad pronto se puso a prueba en las cataratas de Ros. Frodo enfrentó la terrible elección de su camino, y Boromir, que era otro miembro de la comunidad, fue vencido por el atractivo del anillo. Tenía una forma de entrar en los pensamientos de las personas, incluso el más fuerte, el valiente hijo de Gondor, no fue la excepción. Amaba a su gente y veía el anillo como una herramienta para protegerlos. Así que trató de quitárselo a Frodo. En ese momento, el corazón de Aragorn se desgarró. Él sabía la batalla que Boromir estaba enfrentando porque sentía la necesidad de proteger y ejercer el poder por lo que pensaba que era correcto, pero en lugar de ceder, Aragorn eligió honrar la elección de Frodo. Dejó que Frodo se fuera con Sam y Aragorn decidió perseguir a los hobbits que fueron capturados y tomados por los Uruk de Sauron.
Altos y crueles guerreros criados para seguir órdenes oscuras sin cuestionar para buscar y rescatar a Merry y Pippin comenzaron una pequeña compañía con Legolas el elfo y Gimli el enano. Juntos se convirtieron en los tres cazadores unidos por la lealtad y la amistad mientras perseguían a los Uruk-altos a través de las llanuras de Rohan. En los campos de Rohan se encontraron Aoma, un luchador de feroz lealtad y orgullo que lideró a los jinetes de Rohan. Ahora Rohan era una tierra de señores de los caballos y guerreros que vivían y morían en la silla de montar, y Aoma era uno de los mejores. Inmediatamente vio el porte de un señor en Aragorn. Aunque no llevaba corona, había una grandeza en el que el guerrero respetaba, y les prestó caballos a los tres cazadores, dándoles la oportunidad de seguir la marcha implacable de los Uruk-hai. Su persecución los llevó al bosque Fangorn, un bosque antiguo y misterioso donde las leyendas decían que incluso los árboles tenían voluntad propia, pero en lugar de encontrar a Merry y Pippin, se encontraron con un rostro familiar. Gandalf, renacido ahora como Gandalf el Blanco, había regresado con un poder incluso más grande que antes, listo para ayudar a la Tierra Media. Una vez más juntos cabalgaron hacia Doris, el corazón de Rohan, donde encontraron al rey Theodan bajo un hechizo oscuro, su espíritu debilitado por el impacto venenoso de Saruman. Al lado de los jinetes de Rohan, Aragorn luchó en la batalla del abismo de Helm, donde su liderazgo y valentía cambiaron el rumbo contra las fuerzas de San. La feroz lucha en el abismo de Helm. Gandalf llegó a Aragorn con un mensaje de Elrond, un recordatorio de su destino de coraje y de un camino oculto que solo él podía tomar. Le dijo: los días son cortos y tienes prisa, recuerda los caminos de los muertos. Y con esta carta llegó un regalo estándar de Arwen. No era solo una señal, era más bien un símbolo del reclamo de Aragorn al trono y un llamado a dar un paso adelante en la memoria de sus antepasados. La sombra sobre la Tierra Media se hizo más pesada a medida que las tropas de Sauron pululaban. Con poco tiempo para que Aragorn llamara a la Compañía Gris, esos leales montaraces del norte que habían vigilado la Tierra en secreto durante mucho tiempo. También se le unieron los hermanos elfos Elidan y Elo, quienes recordarás que son los hijos de Ilan. Tiempo. Estos dos eran parientes cercanos de Aragorn, ya que habían crecido juntos en Rivendell y todo eso, y habían traído graves noticias de la visión de su padre. Estaba claro que Aragorn necesitaba ir al sur a Aide, Gondor, y solo había un camino lo suficientemente rápido para llevarlo allí a tiempo. Los caminos de los muertos no eran caminos ordinarios. Hace siglos, los hombres de las Montañas Blancas habían hecho un juramento a Isilda, el rey que había luchado contra Sauron en la última alianza, pero cuando llegó el momento de cumplir ese juramento, habían temido el poder de Sauron más de lo que temieron romper su palabra. Ildor los maldijo a permanecer en la muerte hasta que honraran su promesa, dejándolos como fantasmas inquietos en las montañas, temidos por todos los que se acercaban. Aragorn, sin embargo, era el heredero de Silda, y por ese antiguo derecho, podía invocar a estos hombres muertos, obligándolos a luchar en Dunarrow. Aragorn se volvió hacia ese camino embrujado con la Compañía Gris a su espalda mientras pasaban a la montaña. Solo oyeron los susurros de voces perdidas hace mucho tiempo. Los hombres muertos parecían sombríos y silenciosos, sus ojos como brasas tenues en la oscuridad. Aragorn no se inmutó. Los llamó para que cumplieran su juramento de seguirlo a la guerra y ganar la paz, unidos por fin por su palabra y la esperanza de la liberación. Los muertos se reunieron detrás de él, formando un ejército espectral que podría infundir terror en el corazón de las fuerzas de Sauron. Con esta hueste fantasmal,
Aragón se dirigió a los barcos capturados del corsario de Umar. Piratas y amigos de Mordor navegando río arriba por el Anduin. Llegó a Minas Tirith justo cuando la ciudad estaba al borde de caer sobre el campo de batalla. Desplegó la bandera de Elendil, su antigua línea, el estandarte negro, llevaba un árbol blanco, 7 estrellas y una corona, los símbolos de Gondor renacido. Él era el rey que regresó, una figura de esperanza para los pueblos libres de la Tierra Media cuando los muertos arrasaron los campos del Pelennor. Su silenciosa y terrible presencia cambió el curso de la batalla. Orcos, hombres y criaturas por igual se dispersaron ante ellos, su oscura alianza rota ante estas antiguas sombras. La luz del legado de Numa brilló durante la hora más oscura de Gondor mientras la lucha se desvanecía. El juramento de los muertos se cumplió con su bendición. Aragón los liberó de su maldición, dejándolos desvanecerse en paz al fin después del brutal choque en los campos de Pela. Mientras el polvo se aclaraba y la ciudad lamentaba sus pérdidas, Aragorn se abstuvo de reclamar el trono directamente. Sabía que el verdadero enemigo, Sauron, aún estaba invicto, y hasta que esa tarea de la oscuridad quedó sin terminar, en lugar de tomar el poder, se deslizó hacia las casas de los disipados, donde los heridos yacían en desesperada necesidad. Fue allí donde se ocupó de los gravemente heridos, de los dispersados y de Faramir, así como de innumerables tropas, donde la gente de Gondor empezó a hablar de él. Las manos del rey son las manos de un sanador, murmuraban, recordando una antigua profecía, pero pronto llegó la prueba final. Aragón reunió a las tropas del oeste para una última marcha, que las condujo hasta la misma frontera de Mordor, la Puerta Negra. Fue un movimiento audaz, casi temerario, pero tenía el propósito de desviar la atención de Sauron de Frodo y Sam, quienes se deslizaban a través del corazón del enemigo para alcanzar el monte del destino. Esta posición desesperada en la Puerta Negra era un riesgo que solo un verdadero líder podía apostar. Bajo la sombra de Mordor, Aragón y sus amigos se enfrentaron al poder de Sauron, manteniendo la línea con el pleno conocimiento de que esta bien podría ser su última pelea en el abismo ardiente. El anillo único finalmente fue destruido, el poder de Sauron rompió sus ejércitos separados, y la sombra del Señor Oscuro se levantó por fin. Con eso el viaje de Aragón alcanzó su punto de inflexión definitivo. La amenaza que había perseguido a la Tierra Media durante tanto tiempo, se había ido, y el camino al trono de Gondor finalmente estaba claro. Después de eso, Aragón regresó a Minas Tirith, donde fue coronado rey. Elizar y la ciudad aplaudieron el regreso de su rey. Se unió a Arwen, quien llegó a Gondor y le prometió su amor en matrimonio, ya que había cumplido con los estándares de Ilan bajo su reinado. La paz floreció en el reino reunificado de Gondor y un Aragón gobernó con sabiduría y justicia. La vida de Aragón fue un testimonio de la fuerza, el coraje y la esperanza que lo habían llevado desde las tierras salvajes del norte hasta el trono del oeste. Cuando el rey Aragón restableció el orden con una mano fuerte pero compasiva. Era conocido por su justicia, su habilidad para ver dentro de los corazones de su gente y la humildad con la que gobernaba. Ningún hecho era demasiado pequeño para escapar de su atención, sin importar cuán humilde fuera. Por su cuidado en sus primeros días recorrió las tierras conociendo a la gente de Gondor y entendiendo sus sueños y miedos y brindando una tranquila seguridad de que no habían sabido en muchas vidas que era un rey luchador, pero llevaba el toque de un sanador cuidando las heridas tanto de la tierra como de su gente. Uno de los primeros actos de Aragón fue hacer las paces con los orientales y los Haradrim, antiguos rivales que había sido subyugado por la influencia de Sauron. Ofreció
términos de amistad y permitió que aquellos que quisieran vivir en paz se establecieran y reconstruyeran. No fue un trabajo fácil porque la desconfianza era profunda en ambos lados. Con sabiduría, construyó embajadas y comercio abriendo nuevos canales de contacto y construyendo un vínculo entre países que una vez habían sido desgarrados por la lucha en la tierra de Mordor. Tuvo especial cuidado liberando a los esclavos y devolviendo las tierras alrededor del mar de Nan a los pueblos liberados, construyendo un lugar donde algún día pudieran encontrar la redención y una nueva vida. Mordor ya no era el corazón de las tinieblas, sino un lugar donde la vida podía crecer guiado, por supuesto, por la amabilidad y previsión de Aragón. En Gondor nombró a Faramir, el leal hijo de Deneth, como mayordomo y príncipe de Aelan. Bajo la atenta mirada de Faramir, Etelon floreció una joya verde en la frontera oriental de Gondor, donde los árboles y las flores crecieron una vez más. Aragón elogió el coraje de Faramir y Éowyn, entendiendo su fuerza como escudo y base para el futuro del reino. Hizo el bosque de los druidas es un enclave protegido, otorgándoselo a los Druen que habían ayudado a Gondor en su hora más oscura. Al norte de Aragón, se restauró el reino de Are en las ruinas de Anúminas. Reconstruyó una sede de poder, creando un hogar para aquellos que habían vagado durante mucho tiempo en la sombra. Los exploradores Dúnedain se convirtieron en una fuerza conocida una vez más. Su valiente servicio ya no se limitaba al secreto y su honor se restauró entre los pueblos libres. La comarca en sí permaneció ilesa como Aragón había prometido. La decretó una tierra libre bajo la protección del país del norte, prohibiendo a los hombres entrar en sus fronteras. Ofreció las tierras chiitas hasta que el Emel lo pidiera y honró su paz como muestra de su amor por las vidas fáciles y tranquilas de su gente. A los hobbits se les recordaba con gran amor como Trancos, nuestro amigo que nos mantuvo a salvo a medida que envejecía. Su reinado trajo seguridad y paz para que las sombras que una vez oscurecieron la Tierra Media parecieran distantes, pero era consciente del paso del tiempo, entendiendo que incluso los reyes deben responder al llamado del destino. En la cuarta edad, Aragorn sintió el peso de sus años, sintió que su tiempo se acercaba a su fin. Fiel a la herencia del Númenorian, eligió renunciar a la vida voluntariamente, un acto que salvó su dignidad y lo dejó en paz. Convocó a su familia despidiéndose con sabiduría y amor. Larian, su hijo y heredero, estaba a su lado. Aragón lo miró con orgullo porque sabía que la tradición de los Dúnedain continuaría, unida a la tierra y a su gente. Arwen, su amado, estaba a su lado. Habían compartido un amor raro y fuerte, un vínculo que había desafiado los años, pero ella sabía que este día llegaría en el momento en que ella había prometido su mano. A él, Aragón le habló en sus últimas horas, un tierno adiós que trajo una medida de consuelo en medio de todo el dolor. En la casa de los reyes, Aragón se acostó y tomó su descanso final, pasando de la vida como rey con honor y paz. Su fallecimiento marcó el final de una era, y la gente de Gondor y Are lloraron profundamente porque sabían que habían perdido a un maestro como ningún otro antes que él. Arwen partió a los bosques silenciosos de Lothlorn, donde se acostó a descansar sobre Caren Amroth, dejando su vida con la dignidad de los Elar, uniéndose a su amado en las tierras oscuras más allá del alcance de los mortales. El legado del rey Elizar perduró mucho después de su fallecimiento. Larian gobernó en su lugar, guiado por las lecciones de su padre, y la línea de los Dúnedain continuó a través de él, trayendo conocimiento y honor a los reinos de los hombres. Las historias del reinado del zar se transmitieron de padre a hijo, de madre a hija,
Cuentos del rey que había venido de la sombra a la luz, que había sanado la tierra y llevado a su pueblo a la paz. Su nombre se convirtió en una piedra de toque de esperanza y resiliencia, sus actos inmortalizados en canciones y cuentos. Así, la historia de Aragón, hijo de Arturo, llegó a su fin, pero su espíritu vivió en la tierra. Había amado en la gente a la que había servido y en la paz por la que había luchado tanto. Ahora, con la historia fuera del camino, quería leer un capítulo del libro que es uno de mis favoritos personales. Es de la hermandad cuando Trancos se encuentra con los hobbits en el bar, y creo que es una introducción realmente genial para su personaje. Tiene lugar cuando los hobbits acababan de llegar a la posada después de que Gandalf le había pedido a Frodo que abandonara la comarca con el anillo. Estaban tratando de ser discretos y evitar llamar la atención no deseada ya que estaban siendo perseguidos por los jinetes oscuros. De repente, Frodo notó que un hombre de aspecto extraño y curtido por el clima sentado en la oscuridad cerca de la pared también estaba escuchando atentamente la charla de los hobbits. Tenía una jarra alta frente a él y fumaba una pipa de boquilla larga con unas tallas extrañas. Sus piernas estaban estiradas frente a él, mostrando unas botas altas de cuero suave que le sentaban bien pero que habían sido muy usadas y ahora estaban cubiertas de barro. Una capa de tela verde oscuro y pesada manchada por el viaje lo envolvía y, a pesar del calor de la habitación, llevaba una capucha que le cubría el rostro, pero se podía ver el brillo de sus ojos mientras observaba a los hobbits. ¿Quién es ese?, Frodo preguntó cuando tuvo la oportunidad de decirle al señor Mantecona. No creo que usted lo haya presentado, dijo el posadero en un susurro de respuesta, ladeando un ojo sin girar la cabeza. No lo sé exactamente. Es uno de los viajeros, los llamados Rangers. Rara vez habla, pero puede contar una historia poco común. Cuando tiene ganas, desaparece durante un mes o un año, y luego vuelve a aparecer. Entró y salió bastante a menudo la primavera pasada, pero no lo he visto por aquí últimamente. Nunca he sabido cuál es su verdadero nombre, pero por aquí se le conoce como Trancos. Va a gran velocidad sobre sus largas piernas, aunque no le dice a nadie cómo porque tiene que correr, pero no hay contabilidad para el este y el oeste, como decimos. Embry, refiriéndose a los Rangers y a la gente tímida. Pido perdón, es curioso que pregunte por él, pero en ese momento el señor Butur fue llamado para que le pidieran más cerveza, y su último comentario se quedó en el aire. Frodo se dio cuenta de que Trancos lo miraba como si hubiera oído o adivinado todo lo que se había dicho. Con un gesto de la mano y una inclinación de cabeza, instó a Frodo a que se acercara y se sentó a su lado cuando Frodo se acercó. Se echó hacia atrás la capucha, mostrando una cabeza peluda de pelo oscuro salpicado de gris, y en un rostro pálido y severo, un par de ojos grises penetrantes. Me llamo Trancos, dijo en voz baja. Estoy muy contento de conocerte, amo. Underil, si el viejo Butterbur ha acertado con tu nombre, dijo con rigidez. No se sentía nada cómodo bajo la mirada de esos ojos penetrantes. Bueno, dijo el maestro Underil, Trancos, si yo fuera tú, evitaría que tus jóvenes amigos hablaran demasiado. La bebida, el fuego y los encuentros casuales son bastante agradables, pero, bueno, esto no es la comarca, hay gente alegre por aquí, aunque lo digo como si no debiera, puedes pensarlo, añadió con una sonrisa de Ri, al ver la mirada de Frodo, y ha habido viajeros aún más extraños por Bree últimamente. Siguió observando el rostro de Frodo.
Frodo le devolvió la mirada pero no dijo nada, y Trancos no hizo más señales. Ahora voy a saltarme unas cuantas páginas hasta donde los hobbits se encuentran con Trancos nuevamente unos minutos después de que el acto de desaparición de Frodo en la posada atrajera una atención no deseada. Frodo, Pippin y Sam regresaron a la sala. No había luz. Merry no estaba allí, y el fuego se había apagado. No fue hasta que hubieron avivado las brasas hasta convertirlas en llamas que encontraron a Trancos. Allí estaba, sentado tranquilamente en una silla junto a la puerta. «Hola», dijo Pippin. «¿Quién eres? ¿Y qué quieres?» «Me llamo Trancos», respondió, «y aunque puede que lo haya olvidado, tu amigo prometió tener una conversación tranquila conmigo. Dijiste que podría oír algo que me resultara útil, creo», dijo Frodo. «¿Qué tienes que decir?» «Varias cosas», respondió Trancos, «pero por supuesto tengo mi precio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Frodo bruscamente. «No tengas miedo. Solo quiero decir esto, te diré lo que sé y te daré un buen consejo, pero necesitaré un premio. «¿Y cuál será, por favor?», dijo Frodo. Sospechaba ahora que se había encontrado con un sinvergüenza y se sintió incómodo. Que solo había traído un poco de dinero consigo, todo eso no satisfaría a un granuja, y no podría prescindir de nada, no más de lo que tú puedes permitirte, respondió Trancos con una lenta sonrisa, como si adivinara los pensamientos de Frodo. «Debes llevarme contigo hasta que desee dejarte». «Oh, de hecho», respondió Frodo, sorprendido, pero no mucho. Aliviado, incluso si quisiera otro compañero, no aceptaría nada de eso hasta que supiera mucho más sobre ti y tu negocio, exclamó Trancos, cruzando las piernas y recostándose cómodamente. «Parece que estás volviendo a la normalidad, y eso es muy bueno. Has sido demasiado descuidado hasta ahora. Muy bien, te diré lo que sé y te dejaré el premio a ti, puedes estar contento de dármelo cuando lo hayas escuchado». «Continúa, entonces», dijo Frodo. «¿Qué sabes?» «Demasiadas cosas oscuras», dijo Trancos con gravedad. «Pero en cuanto a tu negocio», se levantó, fue a la puerta y la abrió. Rápidamente, miró hacia afuera, luego cerró la puerta silenciosamente y se sentó. «De nuevo, tengo oídos rápidos», continuó bajando la voz, «y aunque no puedo desaparecer, he cazado muchas cosas salvajes y cansadas, y por lo general puedo evitar que me vean si ahora quisiera estar detrás del seto esta tarde». Estaba en el camino al oeste de Bree cuando 4 hobbits llegaron a las tierras bajas. No necesito contar todo lo que le dijeron al viejo Bombadilo entre ellos, pero una cosa me interesó. Por favor, recuerden que uno de ellos dijo que no se debe mencionar el nombre de Bolsón. Soy el señor Bajo Colina, si es que hay que dar algún nombre, dado que me interesó tanto que seguí el tema hasta aquí. Pasé por la puerta justo detrás de ellos. Tal vez el señor Bolsón tenga una razón honesta para dejar su nombre atrás, pero si es así, debo decirle a él y a sus amigos que tengan más cuidado. No veo qué interés tiene mi nombre para alguien en Bree, le dijo enojado a Frodo, y aún tengo que saber por qué te interesa a ti. El señor Trancos puede tener una razón honesta para espiar o escuchar a escondidas, pero si es así, debería decírselo. Para explicarlo bien, respondió Trancos, riendo, pero la razón es simple, estaba buscando pasatiempos. Llamado Frodo Bolsón. Quería encontrarlo rápidamente.
Había aprendido que estaba llevando bien la comarca, un secreto que me preocupaba a mí y a mis amigos. Ahora no me malinterpretes, gritó mientras Frodo se levantaba de su asiento y Sam saltaba con el ceño fruncido. Cuidaré más el secreto que tú, y es necesario tener cuidado. Se inclinó hacia adelante y los miró, observando cada sombra. Se inclinó hacia adelante y los miró, observando cada sombra. Dijo en voz baja: los jinetes negros pasaron por Bree el lunes, uno bajó por el camino verde, dicen, y otro apareció más tarde subiendo por el sendero verde desde el sur. Por fin se hizo el silencio. Frodo habló con Pippin y Sam. Debería haberlo adivinado por la forma en que nos recibió el portero, dijo, y el posadero parece haber oído algo. ¿Por qué nos presionó para que nos uniéramos a la compañía y por qué demonios nos comportamos de manera tan estúpida? Deberíamos habernos quedado tranquilos en este punto. Habría sido mejor decir, trancos. Te habría impedido entrar en la sala común si hubiera podido, pero el posadero no me dejó entrar para verte ni llevarte un mensaje. ¿Crees que empezó Frodo? No creo que el viejo Petacita tenga nada de malo, solo que no le gustan del todo los vagabundos extraños de mi clase. Le dirigió una mirada perpleja. Bueno, tengo una mirada más bien pícara. No te he dicho, trancos, con una mueca de disgusto y un brillo extraño en los ojos, que espero que nos conozcamos mejor cuando lo hagamos. Espero que me expliques lo que pasó al final de tu canción, porque esa pequeña travesura fue pura casualidad. Interrumpida, dijo Frodo. Me pregunto, dijo Trancos, si ese accidente ha hecho que tu posición sea peligrosa, apenas más de lo que ya era. Dije, Frodo, sabía que estos jinetes me seguían, pero ahora, en cualquier caso, parece que me han perdido y se han ido. No debes contar con eso, dijo Trancos bruscamente, volverán, y vienen más. Hay otros, sé cuántos son. Conozco a estos jinetes. Hizo una pausa, y sus ojos eran fríos y duros, y hay algunas personas en Bree en las que no se puede confiar. Continuó hablando de Belferny, por ejemplo, tiene una mala reputación en la tierra de Bree, y gente extraña visita su casa. Debes haberlo notado entre los invitados, un tipo astuto y burlón. Era muy cercano a uno de los extranjeros del sur, y se escabulleron juntos justo después de tu accidente. No todos esos sureños tienen buenas intenciones, y en cuanto a Fernie, vendería cualquier cosa a cualquiera o haría travesuras para divertirse. ¿Qué venderá Fernie y qué tiene que ver mi accidente con él?, dijo Frodo, todavía decidido a no entender las insinuaciones de Trancos. Las noticias sobre ti, por supuesto, respondió Trancos. Un relato de tu trabajo sería muy interesante para ciertas personas. Después de eso, no necesitarían que les dijeras tu verdadero nombre. Me parece muy probable que se enteren antes de que termine esta noche. ¿Es suficiente? Puedes hacer lo que quieras con mi premio, tomarme como guía o no, pero puedo decir que conozco todos los lugares entre la comarca y las montañas nubladas, porque los he recorrido durante muchos años. Soy más viejo de lo que parezco, podría resultar útil. Tendrás que dejar el camino abierto después de esta noche porque los caballos lo vigilarán día y noche. Puedes escapar de Bree y que te permitan avanzar mientras el sol esté alto, pero no irás muy lejos. Ellos vendrán a ti en la naturaleza, en algún lugar oscuro donde no hay ayuda. ¿Deseas que te encuentren? Son terribles.
Los hobbits lo miraron y vieron con sorpresa que su rostro estaba demacrado como por el dolor, y sus manos apretaban los brazos de Su. La habitación estaba muy silenciosa y quieta, y la luz parecía haberse atenuado. Por un rato se sentó con los ojos ciegos como si caminara en un recuerdo lejano o escuchara sonidos en la noche, muy lejos. Allí lloró después de un momento, pasándose la mano por la cara. Tal vez sé más sobre estos cazadores que tú. Les temes, pero no lo suficiente. Sin embargo, mañana tendrás que escapar si puedes. Trancos puede llevarte por caminos que rara vez se recorren. ¿Lo aceptarás? Hubo un silencio pesado. Frodo no respondió. Su mente estaba confundida con la duda y el miedo. Sam frunció el ceño y miró a su amo, y al final estalló en: con su permiso, señor Frodo, diría que no. Este Trancos de aquí, me advierte, y me dice que tenga cuidado, y yo le digo que sí a eso, y empecemos con él. Viene de la naturaleza, y nunca he oído nada bueno de esa gente. Sabe algo que es evidente y más de lo que me gusta, pero no hay razón para que lo dejemos ir, llevándonos a un lugar oscuro lejos de ayuda. Como él lo dice, Pippin se movió inquieto y parecía incómodo. Trancos no le respondió a Sam, pero volvió sus ojos penetrantes hacia Frodo, captó su mirada y miró hacia otro lado. No, dijo lentamente. No estoy de acuerdo. Creo que no eres realmente lo que eliges parecer. Empezaste a hablarme como la gente de Bree, pero tu voz ha cambiado. Aún así, Sam parece tener razón en esto. No veo por qué deberías advertirnos que tengamos cuidado y, sin embargo, pedirnos que confiemos en ti. ¿Por qué la máscara? ¿Quién eres? ¿Qué sabes realmente de mi negocio y cómo lo sabes? La lección de la precaución está bien aprendida, dijo Straide con una sonrisa sombría, pero la precaución es una cosa y la duda es otra. Nunca llegarás a Rivendell por tu cuenta, y confiar en mí es tu única oportunidad. Debes tomar una decisión. Responderé algunas de tus preguntas si eso te ayuda a hacerlo. ¿Por qué deberías creer mi historia si no confías en mí? Ya estaba aquí, en ese momento llamaron a la puerta. El señor Butterbur había llegado con velas, y detrás de él estaba Nab con bidones de agua caliente. Straide se retiró a un rincón oscuro. He venido a darte las buenas noches, dijo el dueño, dejando las velas sobre la mesa. Batten lleva el agua a las habitaciones. Entró y cerró la puerta. Es así, empezó, haciendo una pausa y luciendo preocupado. Si he hecho algún daño, lo siento. Sí, pero una cosa saca a la otra, como admitirás, y yo soy un hombre ocupado. Pero primero una cosa y luego otra. Esta semana me ha dado vueltas en la cabeza, como dice el dicho, y espero que no sea demasiado tarde. Verás, me pidieron que buscara hobbits de la comarca y, en particular, a uno llamado Bolsón. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó Frodo. Ah, tú lo sabes mejor, dijo el dueño con conocimiento de causa. No te delataré, pero me dijeron que este ensacado llevaría el nombre de Bajo Colina, y me dieron una descripción que te encaja bastante bien, si se me permite decirlo. Así que, de hecho, hagámoslo, dijo Frodo, deteniendo imprudentemente a un hombrecillo corpulento de mejillas rojas, dijo el señor Mantecona con seriedad. Pippin se rió, pero Sam parecía indignado. Eso no te ayudará mucho. Va en la línea de la mayoría de los hobbits, me dice, continuó el señor Mantequilla, mirando a Pippin.
pero este es más alto que algunos y más ligero que la mayoría, y tiene un hoyuelo en la barbilla. Un tipo alegre con ojos brillantes le pide perdón, pero lo dijo él, no yo, lo dijo él. ¿Y quién era?, preguntó Frodo con entusiasmo. Ah, ese era Gandalf, si sabes a quién me refiero, un mago. Dicen que lo es, pero es un buen amigo mío, lo quiera o no. Pero ahora no sé qué tendrá que decirme si lo vuelvo a ver. Convierte todo mi al malo para mí en un bloque de madera. No me sorprendería que se haya apresurado un poco, de todos modos, lo hecho no se puede deshacer. Bueno, ¿qué has hecho?, dijo Frodo, frustrado por el lento desenlace de los pensamientos de Mantequilla. ¿Era yo?, dijo el posadero, deteniéndose y chasqueando los dedos. Ah, sí, el viejo Gandalf. Hace 3 meses entró en mi habitación sin llamar a la puerta. Apenas me dijo, me voy mañana por la mañana, ¿puedes hacer algo por mí? Solo tienes que decirme qué es lo que quieres. Tengo prisa, dijo, y no tengo tiempo, pero quiero que lleven un mensaje a la comarca. ¿Tienes a alguien a quien puedas enviar? Confía en mí, puedo encontrar a alguien, dije. Solo mañana, o al día siguiente, es decir, mañana, dijo, y luego me dio una carta. Está escrita con bastante claridad, dijo el señor Mantecona, sacando una carta de su bolsillo y leyendo la dirección lenta y orgullosamente. Valoraba su imagen de hombre culto. El señor Frodo Bolsón Cerrado, el hobbit en la comarca y Gandalf, una carta para mí de Gandalf, gritó Frodo. Dijo, señor Mantecona, entonces su verdadero nombre es Bolsón. Sí, se dice Frodo, y será mejor que me dé esa carta de inmediato y me explique por qué nunca la envió. Eso es lo que vino a decirme. Supongo que, aunque ha tardado mucho en llegar al punto, el pobre señor Mantecona parecía preocupado. ¿Tiene razón?, maestro, dijo, y le pido perdón, y tengo un miedo mortal de lo que diga Gandalf si surge algún daño de esto, pero no la guardé a propósito. La guardé a buen recaudo, luego no pude encontrar a nadie dispuesto a ir a la comarca al día siguiente ni al día siguiente, y ninguno de los míos estaba disponible, y luego una cosa tras otra lo alejó de mi mente. Soy un hombre ocupado, haré lo que pueda para arreglarlo. Las cosas están bien, y si hay alguna ayuda que pueda brindar, solo tiene que nombrarla, dejando la carta a un lado. Le prometí a Gandalf no menos trigo, me dice este amigo mío de la comarca puede que salga. De esta manera, dentro de poco, él y otros se harán llamar Underil, tenlo en cuenta, pero no tienes que hacer preguntas, y si no estoy con él, puede estar en problemas, y puede que necesite ayuda para hacer lo que puedas por él, y te lo agradeceré, dice, y aquí estás, y los problemas no están lejos. Al parecer, ¿qué quieres decir?, preguntó Frodo. Estos tipos negros dijeron que el terrateniente está bajando la voz. Están buscando embolsado, y si tienen buenas intenciones, pero soy un hobbit. Era lunes, y todos los perros chillaban, y los gansos chillaban de una manera extraña. Lo llamé Nab, vino y me dijo que 2 negros estaban en la puerta preguntando por un hobbit llamado Bag-Jin Noob. Tenía el pelo de punta. Les ordené a los negros que se fueran y les cerré la puerta en las narices, pero han estado haciendo la misma pregunta todo el camino hasta nuestra silla, según oigo. Y ese Ranger Strider también ha estado haciendo preguntas y ha intentado entrar aquí para verte. Antes de que hubieras mordido o chupado, lo hizo. Lo hizo, dijo Draie, adelantándose de repente hacia la luz,
y se habrían ahorrado muchos problemas si lo hubieras dejado entrar. Camarero, el dueño saltó de la sorpresa. Tú, gritó, siempre estás apareciendo, ¿qué quieres? Ahora está aquí con mi permiso, dijo Frodo, vino a ofrecerme su ayuda. Bueno, tú conoces tu propio trabajo, dijo el señor Mantecona, mirando con recelo a Trancos, pero si yo estuviera en tu lugar, no me juntaría con un guardabosques. Entonces, ¿con quién te juntarías?, preguntó Trancos, un posadero gordo que solo sabe su propio nombre porque la gente le gritaba todo el día que no pueden quedarse en el pony para siempre y que no pueden volver a casa, tienen un largo camino por delante. ¿Irás con ellos y mantendrás a los negros lejos de mí? Deja a Brie, no lo haría por ningún dinero, dijo el señor Mantecona, luciendo realmente asustado. ¿Pero por qué no puedes quedarte aquí tranquilamente? Por un rato, señor Underhill. ¿Qué son todos estos extraños sucesos? ¿Qué buscan estos negros y de dónde vienen? Me gustaría saberlo. Lo siento, no puedo explicarlo todo, respondió Frodo. Estoy cansado y muy preocupado, y es una larga historia, pero si quieres ayudarme, debo advertirte que estarás en peligro mientras yo esté en tu casa. Estos jinetes negros, no estoy seguro, pero creo que temo que vengan de Mordor, dijo Trancos. En voz baja, desde Mordor, si eso significa algo para ti, sálvanos, gritó el señor Mantecona, palideciendo. El nombre claramente le era conocido. Esa es la peor noticia que ha llegado. A Brie en mi época se le dice, Frodo, ¿estás dispuesto a ayudarme?, dijo el señor Mantecona, más que aunque no sé qué pueden hacerlos como yo contra él fracasó contra la sombra del este, dijo Trancos en voz baja, no mucho, Varán, pero cualquier pequeña ayuda. ¿Puedes dejar que el señor Underhill se quede aquí esta noche? El señor Underhill y tú pueden olvidar el nombre de Baggins hasta que esté lejos. Lo haré, pero descubrirán que está aquí sin mi ayuda. Me temo que es una lástima que el señor Bolsón haya llamado la atención esta noche para no decir nada más. La historia de la partida del señor Bilbo se ha oído antes de esta noche en Brie, incluso nuestro capullo ha estado pensando en su lento puerto. Y hay otros en Brie más rápidos que él para captar las cosas. Bueno, solo podemos esperar que los jinetes no regresen todavía, dijo Frodo. Espero que no, de hecho, dijo Mantecona, pero con espectros o sin espectros, no lo harán. Sube al pony con calma, no te preocupes hasta la mañana. Noble no dice nada, ningún hombre negro pasará por mis puertas mientras pueda mantenerme en pie. Mis amigos y yo seguiremos vigilando esta noche, pero será mejor que duermas un poco. Si puedes, en cualquier caso, debemos ser llamados al amanecer, dijo Frodo. Debemos salir lo más temprano posible para desayunar a las 6:30. Por favor, escribe y me ocuparé de las órdenes, dijo el dueño. Buenas noches, señor Bolsón. Bajo colina. Debo decir buenas noches, ahora bendíceme. ¿Dónde está tu señor Brandy? Book, no lo sé, dijo Frodo con repentina preocupación. Se habían olvidado por completo de Merry y se estaba haciendo tarde. Me temo que está fuera, dijo. Algo sobre salir a tomar un poco de aire. Bueno, no hay duda de que necesitas que te cuiden. Tu grupo podría estar de vacaciones, dijo Mantecona. Debo ir a cerrar las puertas rápidamente, pero veré que tu amigo Sletting cuando llegue. Será mejor que envíe a Nav a buscarlo. Buenas noches a todos. Por fin,
El señor Mantecona salió con otra mirada dudosa a Trancos y un movimiento de cabeza. Sus pasos huyeron por la fila. Bien dicho, Trancos. ¿Cuándo vas a abrir esa carta? Frodo miró atentamente el sello antes de romperlo. Parecía ciertamente ser el interior de Gandalf. Escrito con la fuerte pero elegante letra del mago estaba el siguiente mensaje: el pony bailarín, Bree Meri, Año Nuevo, brillante año 1418. Querido Frodo, me han llegado malas noticias. Debo irme inmediatamente. Será mejor que abandones Bolsón Cerrado pronto y abandones la comarca antes de fines de julio, a más tardar. Regresaré tan pronto como pueda y te seguiré si descubro que te has ido. Déjame un mensaje aquí si pasas por Bree. Puedes confiar en el dueño, pero puede que te encuentres con un amigo mío en el camino, un hombre delgado, moreno y alto, al que algunos llaman Trancos. Conoce nuestro negocio y te ayudará a llegar a Rivendell. Allí espero que podamos encontrarnos nuevamente. Si no voy, Elrond te avisará rápidamente, Gandalf. Vete, no lo uses de nuevo. Por ningún motivo, no viajes de noche. Vete, asegúrate de que sea el verdadero Trancos. Hay muchos hombres extraños en el camino. Su verdadero nombre es Aragorn. No todo lo que es oro brilla. No todos los que vagan están perdidos. El viejo que es fuerte no lo hace. Aunque la escarcha no llegue a las raíces profundas, de la ceniza se despertará un fuego, una luz de la sombra se renovará, será la hoja que se rompió, el que no tiene corona volverá a ser rey. Vede, espero que Mantecona envíe esto pronto. Es un hombre digno, pero su memoria es como un trastero. Si se olvida, lo asaré. Adiós. Frodo leyó el mensaje para sí mismo y luego se lo pasó a Pippin y Sam. El viejo Mantecona ha causado un lío. Dijo que se merece que lo cocinen. Si hubiera recibido esto de inmediato, todos podríamos haber estado a salvo en Rivendell a estas alturas, pero ¿qué podría haberle sucedido a Gandalf? Escribe como si estuviera a punto de correr un gran peligro. Lleva muchos años haciéndolo, dijo Trancos. Frodo se volvió y lo miró pensativamente, pensando en la segunda postdata de Gandalf. ¿Por qué no me dijiste de inmediato que eras amigo de Gandalf? Se lo preguntó. Hubiera ahorrado tiempo. ¿Habría alguno de vosotros que me creyera hasta ahora? Dijo Straide. No sabía nada de esta carta, por lo que sabía, tenía que persuadiros de que confiaseis en mí sin pruebas y quería ayudaros en cualquier caso. No tenía intención de contaros todo sobre mí de una vez. Tenía que estudiaros primero y asegurarme de que vosotros, el enemigo, me habíais tendido trampas antes de ahora. En cuanto me hubiera decidido, estaba dispuesto a contaros todo lo que me pidierais. Pero debo admitir, añadió con una risa extraña, que esperaba que me simpatizaseis. Por mi propio bien, un hombre perseguido a veces se cansa de la desconfianza y anhela compañía, pero ahí creo que mi aspecto está en mi contra, al menos lo está a primera vista. Pippin se rió con alivio repentino después de leer la carta de Gandalf, pero guapo es lo que hace guapo, como decimos en la comarca, y me atrevo a decir que todos nos veremos muy parecidos después de estar días tumbados en setos y zanjas. Harían falta más de unos días o semanas o años de caminar por la naturaleza para que te parezcas a Trancos, respondió, y morirías primero a menos que estés hecho de un material más duro del que pareces. Pippin se calmó, pero Sam no se dejó intimidar y siguió mirando a Trancos con dudas. ¿Cómo sabemos que eres el Trancos del que habla Gandalf?
Te exigí que nunca mencionaras a Gandalf hasta que saliera esta carta. Por lo que puedo ver, podría ser un espía que actúa y que intenta hacer que vayamos contigo. Podrías haberte convertido en el verdadero Trancos y haberle quitado la ropa. ¿Qué tienes que decir a eso de que eres un tipo corpulento? Respondió Straide, pero me temo que mi única respuesta para ti, Sam Gamgee, es: si hubiera matado al verdadero Straide, podría matarte, y te habría matado ya sin tanta charla. Si fuera tras el anillo, podría tenerlo ahora. Se puso de pie y de repente pareció crecer más grande en sus ojos. Brilló una luz aguda y autoritaria. Echando hacia atrás su capa, puso su mano en la empuñadura de una espada que había colgado oculta a su lado. No se atrevieron a moverse. Sam se sentó con la boca abierta, mirándolo. En silencio: pero soy el verdadero Straide, afortunadamente, dijo, mirándolos. Con el rostro aliviado por una repentina sonrisa: soy Aragorn, hijo del autor, y si por vida o muerte puedo salvarlos, lo haré. Hubo un largo silencio al fin. Frodo habló con dudas. Creí que eras un amigo antes de que llegara la carta, dijo, o al menos desearía haberte asustado varias veces. Esta noche, pero nunca de la forma en que lo harían los sirvientes del enemigo, o eso imagino. Creo que uno de sus espías se vería mejor y se sentiría mejor. Fowler, si lo entiendes, veo que se rió Trancos, me veo mal y me siento bien. ¿Es que todo lo que es oro no reluce? No todos los que vagan están perdidos. ¿Las líneas se aplicaban a ti?, preguntó entonces Frodo. No pude entender de qué se trataban, pero ¿cómo sabías que estaban en la carta de Gandalf si nunca la has visto? No sabía que murió, pero yo soy Aragorn y esas líneas van con ese nombre. Sacó su espada, y vieron que la hoja estaba efectivamente rota un pie debajo de la. No sirve de mucho, dijo Sam, Trancos, pero se acerca el momento en que se hará de nuevo. Sam no dijo nada. Bien dicho. Trancos, con la aprobación de Sam, daremos por resuelto el asunto. Trancos será tu guía, y ahora creo que es hora de que te vayas a la cama y descanses lo que puedas. Tendremos un camino difícil. Mañana, incluso si se nos permite salir libremente, difícilmente podemos esperar ahora dejarlo sin ser visto, pero trataré de perderme lo antes posible. Conozco una o dos formas de salir de Brean además del camino principal. Si una vez que nos libramos de la persecución, me dirigiré a la cima de los vientos, dijo la cima de los vientos. Sam, ¿qué es eso? Es una colina justo al norte del camino, aproximadamente a mitad de camino desde aquí hasta Rivendell. Domina una amplia vista de todos lados, y allí tendremos una oportunidad de mirar a nuestro alrededor. Gandalf se dirigirá a ese punto si nos sigue después de la cima de los vientos. Nuestro viaje se volverá más difícil y tendremos que elegir entre diferentes riesgos, la oportunidad. ¿Viste a Gandalf por última vez? Frodo, ¿sabes dónde está o qué es? Trancos parecía serio. No lo conozco. Dije que lo acompañé al oeste en la primavera. A menudo he estado de guardia en las fronteras de la comarca en los últimos años cuando él estaba ocupado en otra parte, rara vez la dejaba abierta. Nos vimos por última vez el 1 de mayo en Sandford, río abajo del Brandy. Cuando me dijo que sus negocios contigo habían ido bien y que partirías hacia Rivendell en la última semana de septiembre, como sabía que estaba a tu lado, me fui en un viaje por mi cuenta, y eso resultó malo, porque es evidente que le llegaron algunas noticias y yo no estaba cerca para ayudarlo.
estoy preocupado por primera vez desde que lo conozco. Deberíamos haber tenido mensajes de texto incluso si él no hubiera podido venir en persona. Cuando regresé hace muchos días, escuché las malas noticias. Se habían extendido los rumores de que Gandalf se había perdido y que se había visto a los jinetes. Fueron los elfos de Hildor los que me dijeron esto, y después me dijeron que habías dejado tu hogar, pero no había noticias de que te fueras de los Gamos. He estado observando el camino del este. Ansiosamente, ¿crees que los jinetes negros tienen algo que ver con la ausencia de Gandalf? Quiero decir, preguntó Frodo. No sé de nada más que pudiera haberlo detenido excepto el propio enemigo, dijo Straib, pero no pierdas la esperanza. Gandalf es más grande que tú, Esach. La gente sabe que, por regla general, solo se pueden ver sus bromas y juguetes, pero este trabajo nuestro será su mayor trabajo. Pippin bostezó. Lo siento, dijo, pero estoy muerto de cansancio. A pesar de todo el peligro y el miedo, debo irme a la cama o dormir donde estoy sentado. ¿Dónde está ese hombre tonto? Merry, sería la gota que colmaría el vaso si tuviéramos que salir en la oscuridad a buscarlo. En ese momento oyeron una puerta. Luego vinieron pasos corriendo por el pasillo. Merry entró corriendo, seguida por Nab. Cerró la puerta rápidamente y se apoyó en ella. Estaba sin aliento. Lo miraron con miedo por un momento antes de que jadeara. Los he visto. Frodo, los he visto. Jinetes negros. Jinetes negros. Gritó Frodo. ¿Dónde? ¿Aquí en el pueblo? Me quedé dentro durante una hora, y luego, como no regresaste, salí a dar un paseo. Había regresado y estaba de pie justo afuera de la luz de la lámpara, mirando las estrellas. De repente temblé y sentí que algo horrible se arrastraba cerca. Había una especie de sombra más profunda entre las sombras al otro lado del camino, justo más allá del borde de la luz de la lámpara. Se deslizó de inmediato hacia la oscuridad sin hacer ruido. No había ningún caballo. ¿Hacia dónde se fue?, preguntó Trancos de repente y bruscamente. Merry comenzó a notar al extraño por primera vez. Continúa, dijo Frodo. Este es un amigo de Gandalf. Te lo explicaré más tarde. Parecía alejarse por el camino. Hacia el este continuó Merry. Traté de seguirlo, por supuesto. Desapareció casi de inmediato, pero doblé la esquina y seguí hasta la última casa en el camino. Trancos miró a Merry con asombro. Tienes un corazón fuerte, dijo, pero fue estúpido. No lo sé, dijo Merry, no es ni valiente ni tonto. Creo que no pude evitarlo. Parecía ser atraído de alguna manera de todos modos, y de repente oí gente junto al seto. Uno murmuraba y el otro mascullaba o silbaba. No pude oír ni una palabra de lo que decían. No me acerqué más porque empecé a temblar por todas partes. Luego sentí miedo, me di la vuelta y estaba a punto de salir corriendo a casa cuando algo vino detrás de mí y me caí. Lo encontré, señor, metido en un lío. El señor Butterbur me envió con una linterna. Bajé a Vestgate y luego volví hacia Sousgate, justo cerca de la casa de Belferny. Pensé que podía ver algo en la carretera. No podría jurarlo, pero me pareció como si dos tipos se inclinaran sobre algo, levantándolo. Di un grito, pero cuando llegué al lugar, no había señales de ellos, y solo el señor Brandigamo estaba tendido al costado del camino. Parecía estar dormido. Pensé que me había caído en agua profunda, me dice.
cuando lo sacudí de manera muy extraña, lo estaba, y tan pronto como lo desperté, se levantó y corrió hacia aquí como una liebre. Temo que sea verdad, dijo Mary, aunque no sé lo que dije. Tuve un sueño horrible que no recuerdo. Me desmoroné. No sé qué me pasó. Sí, lo sé, dijo Trancos. El aliento negro, los jinetes deben haber dejado sus caballos afuera y haber pasado por la puerta sur en secreto. Ahora sabrán todas las novedades, porque han visitado a Belaf, y posiblemente ese sureño era un espía, así como algo que puede suceder la noche antes de que dejemos Brie. ¿Qué sucederá?, dijo Mary. ¿Atacan la posada? No, creo que no, dijo Trancos. Todavía no están todos aquí, y en cualquier caso esa no es su manera de ser en la oscuridad y la soledad. Son más grandes. No atacarán abiertamente una casa donde hay luces y mucha gente, no hasta que estén desesperados. No mientras todas las largas leguas de arador aún estén ante nosotros, pero su poder está en el terror, y algunos en Brie ya están en sus garras. Ellos llevarán a estos desgraciados a algún trabajo malvado. Fernie y algunos de los visitantes, y tal vez también el guardia. Tuvieron unas palabras con Harry en Westgate el lunes. Yo los estaba observando, estaba pálido y temblando cuando lo dejaron. Parece que tenemos enemigos por todas partes, dijo Frodo. ¿Qué vamos a hacer? Quédense aquí y no vayan a sus habitaciones. Seguro que han descubierto cuáles son. Las habitaciones de los hobbits tienen ventanas. Mirando hacia el norte y cerca del suelo, nos quedaremos todos juntos y cerraremos esta ventana y la puerta, pero primero Nab y yo iremos a buscar sus maletas. Mientras Traide se fue, Frodo le dio a Mary un rápido relato de todo lo que había sucedido desde la cena. Mary todavía estaba leyendo y estudiando la carta de Gabriel cuando Traide y Nab regresaron. Bueno, amos, dijo Nab, cepillé la ropa y puse un almohadón en el medio de cada cama, e hice una linda copia de su cabeza con una estera de lana marrón. El señor Bag Underhill, señor, agregó con una sonrisa. Pippin rió muy de verdad, dijo, pero ¿qué pasará cuando hayan penetrado la máscara? Ya veremos, dijo Trancos. Esperemos mantener el fuerte hasta la mañana. Buenas noches, dijo Nab, y se fue a tomar parte en la vigilancia de las puertas. Sus bolsas y equipos se amontonaron en el suelo de la sala. Empujaron una silla baja contra la puerta y cerraron la ventana. Al mirar hacia afuera, Frodo vio que la noche todavía estaba despejada. La os se balanceaba brillantemente sobre los hombros de Bree Hill. Luego cerró y atrancó las pesadas puertas interiores y corrió las cortinas. Trancos encendió el fuego y apagó todas las velas. Los hobbits se acostaron sobre sus mantas con los pies hacia el hogar, pero Trancos se acomodó en la silla. Contra la puerta, hablaron un poco, porque Mary todavía tenía varias preguntas que hacerle. Ella saltó sobre la luna y se rió entre dientes. Mary, mientras él se enrollaba en su manta, muy tonto de tu parte. Frodo, pero me gustaría que el nombre del hobbit para el arado o la osa mayor había estado allí para ver a los dignos de Brie. Estarán hablando de ello dentro de 100 años. Por lo tanto, espero que así sea, dijo Trancos, y luego todos se quedaron en silencio y uno por uno los hobbits se quedaron dormidos.